Problema número 3. Un cuerpo con velocidad constante resbala sobre un plano inclinado. La componente del peso en una dirección paralela al plano es 6 N y perpendicular al plano es 8 N. Calcular fuerza de rozamiento, el coeficiente de rozamiento. Entonces aquí tenemos un cuerpo deslizándose sobre un plano, pero me dicen que la componente del peso en X es 6 N, la componente del peso en Y es 8 N. Hallemos la fuerza de fricción y el coeficiente de fricción. Aquí hacemos el diagrama de cuerpo libre. Fíjense que aquí está el plano cartesiano sobre el cuerpo. Entonces, en la normal, el peso hacia abajo, siempre el peso hacia abajo, fíjense el peso hacia abajo, la fuerza de fricción, y aquí está la componente del peso. Fíjense que el peso va hacia abajo. Las componentes del peso son W de Y y W de X. Una en Y y la otra en X porque el peso va dirigido siempre hacia abajo. Ahí tenemos el ángulo teta y el ángulo teta. Entonces, ojo con esa, aquí, la descomposición del peso. Entonces, hacemos sumatorias de fuerzas en X. Las sumatorias de fuerzas en X son la fuerza de fricción menos la componente del peso en X. Ahí está. Entonces, quiere decir que la fuerza de fricción es W de X, pero W de X nos dice el problema es que es 6 N. Ahí está, 6 N. O sea, quiere decir que la fuerza de fricción es 6 N. Sumatoria de fuerza en Y es igual a 0. Estará normal menos la componente del peso en Y. Pero la componente del peso en Y es 8 N, quiere decir que la normal es igual a 8 N. La fuerza de fricción es igual a N por N. Entonces μ es igual a la fuerza de fricción sobre N. Reemplazamos los valores y nos da que μ es igual a 0,75. Cuarto problema. Calcular el peso A de la figura. Tenemos una figura que nos da, la original no tiene los colores, ni el rojo, ni el azul que tenemos ahí. Ustedes lo verán en la guía como aparece. Vamos a hallar el peso A. Fíjense que para tener el peso de A, debemos tener T2 de Y. Para tener T2 de Y, tenemos que tener T sub 2, la tensión 2. Para tener tensión 2, tenemos que tener tensión 2 en X. Para hallar tensión 2 en X, tenemos que tener tensión 1 en X. Para hallar la tensión 1 en X, tenemos que tener la tensión 1. Y para tener la tensión 1, tenemos que tener la tensión 1 en Y. Entonces, como puedes observar, para hallar la A, tenemos que empezar primero por la derecha, la gráfica de la derecha, hacia la izquierda. Entonces, observamos la gráfica de la derecha. El dato que me dan es el peso. Me da 64 newton. Eso está en Y. Por tal motivo, tengo que pensar en Y. Esa es la lógica. Que si el dato me lo dan en Y, empiezo por sumatoria de fuerzas en Y. Entonces aquí, para la parte de la derecha, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Quiénes están? Tensión 1 en Y menos 64 newton es igual a 0. Esas son las únicas que están en Y. Entonces, tensión 1 en Y es igual a 64 newton. Pero tensión 1 en Y es igual a T1 seno de 53 porque es el cateto opuesto. Entonces nos quedaría 64 newton es igual a T1 seno de 53. Aquí hallamos T1. 64 entre seno de 53 es igual a T1. Nos da que T1 es igual a 80 newton. Con T1 sabemos que T1 en X es igual a T1 coseno de 53. Con T1 hallamos T1 en X. T1 en X igual a 48 newton. Entonces, ya teniendo T1 en X, ya observo la otra figura. Hacemos sumatorias de fuerzas en X. ¿Quiénes son las que están en X? T1 en X menos T2 en X. Velo allá arriba donde están. Entonces quiere decir que T1 en X es igual a T2 en X. Por tal motivo, T2 en X es igual a 48 newton. Pero T2 en X, según la figura, es igual a T2 por el coseno de 37. Entonces despejamos T2, nos daría 48 newton entre el coseno de 37 es igual a T2, quiere decir que T2 es igual a 60 newton. Volvemos a la gráfica, miren T2 es el cateto adyacente, y como es el cateto adyacente, es igual al coseno. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Y es igual a T2 en Y
menos A. T2 es igual a A. Pero T2 en Y es igual a T2 seno de 37. Entonces, A, que es igual a T2, quedaría que A es igual a 60 newtons por el seno de 37. Entonces, A es igual a 36 newtons. Esos datos los sacamos de la gráfica.